¿Qué está pasando en Italia y en Europa en general? Se están endureciendo las fronteras de toda Europa. Un par de años atrás era algo impensado. Hubiésemos dicho que eran políticas de extrema derecha, de ultraderecha, y hoy en día se están planteando la problemática de la inmigración masiva a Europa. Sin embargo, hoy todo cambió y ya se habla abiertamente de esta problemática y cómo afrontarla. En ese sentido, Italia ha tomado la iniciativa a través del gobierno de Giorgia Meloni y en este video vamos a ver de qué se trata. Quédate ahí. Muchos inmigrantes llegan al territorio italiano y una vez aquí solicitan asilo o protección internacional. Para entender esto tenemos que saber qué es la protección internacional y de qué consta. El asilo o protección internacional es un conjunto de derechos fundamentales reconocidos por Italia a los refugiados y a los titulares de protección subsidiaria. Los refugiados son aquellas personas que tienen un temor fundado de ser perseguidos en sus países de origen, que pueden ser por diferentes motivos, ya sea de raza, religión, ideología política, etcétera, donde corre peligro su integridad física y no pueden ser protegidos en sus países. Los beneficiarios de protección subsidiaria, si bien son personas que, si bien no son refugiados, también pueden correr algún tipo de peligro en sus países de origen, como puede ser la tortura, tratamientos inhumanos, etc. ¿Y cuándo se puede solicitar protección internacional? Si no sos ciudadano de la Unión Europea y no podés volver a tu país, ya sea por diferentes motivos de dictadura, motivos de que corres riesgo de integridad en tu país de origen, ahí se puede solicitar asilo o digamos protección internacional. También si no tenés ninguna ciudadanía y tenés temor de volver a tu país y sufrir algún tipo de consecuencia grave, también se puede solicitar asilo. ¿Dónde se solicita y cómo se solicita? Bueno, primero que nada tenés que solicitarlo lo antes posible si estás en cualquiera de estas situaciones que te comenté antes. Entonces, una vez que llegás a Italia, tenés que solicitarlo en la policía de frontera. O sea, te va a retener la policía y vos tenés que expresar el deseo de realizar la protección internacional. En el caso de que ya estés dentro de Italia, tenés que acercarte a cualquier comisaría o la policía de inmigración más cercana. Bueno, ahora que sabemos de qué se trata la protección internacional, cómo se hace, quién puede hacerlo, vamos a ver el problema actual, cómo lo está resolviendo Italia, cómo está afrontando esto Italia, a la llegada masiva de inmigrantes y a la extensa lista de solicitudes de asilo dentro del país. En un acuerdo con Albania, Italia ha construido dos grandes centros para alojar a los inmigrantes que lleguen a Italia de manera irregular y trasladarlos a esos centros. Cabe aclarar que Albania no pertenece a la Unión Europea, ¿no? Los inmigrantes serán alojados en estos centros por el periodo que dure la averiguación y la investigación para saber si les otorgan el asilo, la protección internacional o son rechazados, ¿no? Va a durar aproximadamente 28 días y estos centros van a alojar aproximadamente unos 3.000 inmigrantes por mes. Son centros de detención administrativa donde no podrán salir de dicho lugar por ese periodo, ¿no?, que les dije, de 28 días aproximadamente. Este acuerdo firmado por Italia y Albania el pasado noviembre dice que los inmigrantes que sean interceptados, escuchen bien, en el mar, o sea que lleguen por mar, que sean interceptados por mar, serán llevados a estos centros y serán atendidos cada caso en particular por personal italiano que va a estar también en esos centros. También debemos aclarar, hay que destacar esto, que Italia enviará a esos centros solamente a los que arriben desde países que Italia considera seguros, ¿no? Por tanto, es muy probable que la solicitud de asilo le sea rechazada porque Italia, si considera que ese país es seguro, es probable que se le rechace. Pero bueno, se valorará cada caso en particular. Y en el caso de que le otorguen el asilo o la protección internacional,
serán llevados a Italia. Obviamente, a los que no se les otorgue la protección internacional, se llevará de vuelta a su país de origen, serán repatriados. Todo esto tenemos que aclarar que va a ser cubierto todos los gastos por el gobierno al cual llegan los inmigrantes, y en este caso es Italia, que tendrá que hacerse cargo de todos los gastos de traslado, mantenimiento y de repatriación a su país de origen. La líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió este acuerdo como un ejemplo de pensamiento innovador que puede ayudar a países a controlar la llegada masiva de inmigrantes irregulares. Esto de llevar a los inmigrantes irregulares a otro país mientras se realiza el proceso de otorgación o repatriación llevado a cabo por Italia, por supuesto, ha despertado el interés de otras naciones, por ejemplo. Tal es el caso de Países Bajos, que también está pensando en utilizar el modelo italiano, y los inmigrantes irregulares que lleguen a Países Bajos serían enviados a Uganda. Los inmigrantes irregulares que lleguen desde África, ¿no? Para realizar ahí el proceso de aceptación o no de la protección internacional. Lo mismo que en Italia, Países Bajos lo haría en Uganda. En todos estos casos, los que son enviados a estos centros de detención administrativa, en todos los casos son hombres mayores de edad. Lo que son mujeres y niños menores de edad son alojados dentro de Italia para todo este proceso. Ahora, habrá que ver cómo evoluciona este proyecto con el paso del tiempo, qué beneficios trae y qué costos produce, porque a la larga vamos a ver un poco mejor ya cómo funciona cuando esté un poco más aceitado este sistema. A ver si lo siguen implementando o si no, si vuelven para atrás. Bueno, habrá que ver, pero esto es solo el comienzo de una nueva política de inmigración que lo empezó Italia, pero se está expandiendo por Europa. Y ya, como vemos, hay muchos países interesados en aplicar este plan. Bueno, en mi opinión, yo creo que está bien que se implementen nuevas medidas con respecto a la inmigración masiva, porque estamos hablando de inmigrantes irregulares, no de gente que viene con todos los papeles en la mano. Hay casos especiales, exclusivos, y bueno, estos serán evaluados cada uno en su momento, ¿no? Lo bueno es que se están implementando medidas. De esta manera se trata de frenar la inmigración masiva irregular, siempre resaltando lo mismo, irregular. La palabra te le dice. Ahora bien, díganme ustedes sus opiniones, compartan sus opiniones en los comentarios, díganme qué les parece este proyecto, si les parece que se va a expandir por toda Europa o si va a quedar en la nada. Díganmelo en los comentarios si están de acuerdo o no. Los leo a todos. Espero que les guste este tipo de contenido. Si es así, me lo hacen saber con un like, lo comparten y se suscriben si no están suscritos a este canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.